Vamos a ver qué esperar en las próximas semanas. Damos ya la bienvenida a Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, Víctor, enseguida, si quieres nos pones tus gráficos, lo que estáis viendo desde Planeta Bolsa, porque son días importantes, son días donde venimos con caídas, parece ser que poco a poco el sentimiento se está volviendo a volver muy negativo. Vemos también que las coberturas están muy disparadas, el posicionamiento en corto también es muy alto, pero todo esto no quita que hay una sensación de debilidad en la amplitud bastante importante. ¿Qué veis a nivel visión principal de todo esto en los índices? Pues mira, lo primero que vemos, Javier, y a todos los espectadores, es que ha habido un cambio significativo en estos días, precisamente con respecto a la semana pasada. La semana pasada es cierto que la amplitud de mercado no estaba muy positiva, no veníamos con un mercado totalmente alcista, no era la situación, se había lateralizado, había decrecido un poco el efecto momentum, pero si echamos un vistazo al ratio VIX, ¿no? Hemos visto que se ha disparado de manera alarmante en estos últimos días. Ha perforado la media precisamente de 50 sesiones. Decíamos, siempre será positivo que este ratio perfore soportes. Los soportes se habían marcado, como veis, en la zona de 12, pero el índice de volatilidad ha querido tirar mucho más arriba por encima de su principal resistencia, que era 14,80, y superada esa resistencia hoy hemos visto que hemos alcanzado casi 20. Ya es un término para un medio plazo que si pudiéramos o si siguiéramos cayendo sería ciertamente peligroso y habría que tomar probablemente alguna que otra cobertura adicional. Lo que hemos estado viendo un poquito en índices, si nos basamos un poquito en Estados Unidos, que lo teníamos por aquí, pues un Russell muy débil. Sí ha sido con una debilidad, bueno, yo creo que latente en el gráfico, días de muchísima caída. Es cierto que nosotros habíamos abierto precisamente una cobertura que ahora explicaremos de nuevos mínimos y bueno, intentando recoger un poquito ahí la parte de los beneficios. Vamos a ver si se cierra o se sigue cayendo. También hemos observado que como decíais, que SP500 lo ha estado haciendo francamente mal estos días. Y empezamos a vislumbrar la posibilidad de que, pese a no haber rebotado en los 4.300 puntos, sí empiece a apoyar en alguna zona cercana a los 4.000 o 4.200. Vamos a ver qué ocurre, ¿no?, con el sentimiento de mercado, porque nosotros, por ejemplo, en el sistema SP tenemos parte de largos y hemos tenido parte de cortos y de momento en este año pues vamos en positivo con menor exposición, ¿no? Es un poco lo que persigue el sistema, menor volatilidad. Y tenemos un Nasdaq que obviamente pues ha estado muy fuerte. Es verdad que ha caído un poquito menos que el SP500 en estos días. En rango semanal apenas nos hemos ido de la media de 30 sesiones, que son los 14.700 puntos. En general, de la amplitud podemos traer varias lecturas, ¿no? Hemos ido a peor con esa línea VIX. Hemos ido también bastante a peor con algunos indicadores como la línea avance descenso, donde la mayoría de acciones ahora caen. Lo vemos en el gráfico, el haber perdido 20 es una señal negativa y en vez la línea avance descenso aquí en negro descendiendo, pues no son buenas señales. Se han disparado los nuevos mínimos en acciones. Anteriormente lo teníamos en entornos bajo de 40, 50, actualmente lo tenemos en torno a 200. Son muchísimas acciones mostrando debilidad. Y también tenemos aquí el oscilador McClellan, que está también ya cerquita a marcar un suelo en la zona de menos 90, ¿no? Es un MACD de la línea de las acciones que suben y bajan de todo el NYSE, ¿no? Como comentamos en el curso de amplitud de negocios televisión. Así que lectura muy importante la que hacemos esta semana, caídas que hemos podido minimizar en parte, y vamos a ver la evolución si vemos de verdad un suelo relevante que nos ponga otra vez en tendencia al menos lateral. Víctor, de lo que entiendo con este análisis, de forma rápida, ¿podríamos decir que estamos viendo una debilidad general en los índices con ese fondo de mercado que también nos comentabas, esos nuevos mínimos, pero veo en algunos indicadores que a lo mejor hay incluso hasta sobreventa, ¿no? A lo mejor podríamos tener ya en estos niveles un poquito de rebote, pese a que la situación se está debilitando,
No sé también qué opinas, veíamos en los últimos días cómo los cortos están disparados, el ratio put-call está también en niveles bastante importantes. Todo esto podría proporcionar a lo mejor algún rebote como mínimo en los próximos días, intentar ver algún tipo de alivio que no vaya todo en línea recta. Sí, totalmente. Lo has definido tú, Javi. Hemos tenido un mercado donde hay mucha protección, donde se han comprado muchas puts y eso hemos visto que ha afectado claramente al ratio put-call. Desde prácticamente agosto, ese ratio entre protección y opciones compradas ha aumentado mucho, lo que quiere decir que la gente tiene miedo. También es estacionalmente septiembre y octubre, unos meses en los que el mercado, en general de renta variable, al menos hablo, suele hacer soportes, suele ser zona de soportes, para empezar a afrontar todo el rally navideño que suele empezar, ¿no?, después del Día de Acción de Gracias, o que al menos suele tener un comportamiento mucho más positivo, ¿no? Esto es un patrón que se suele repetir en el tiempo y si los espectadores se fijan, los rendimientos precisamente en estos meses no suelen ser tan buenos. De ahí que hayamos visto, como digo, el ratio put-call tan elevado. En las encuestas de sentimiento también de AAII Investors empezamos a ver que dichas encuestas estaban mostrando un clima, y lo vemos aquí en el gráfico, aquí en verde, pero teníamos un clima demasiado vendedor, demasiado optimista, ¿no? Y ahora estamos pasando a un clima mucho más vendedor. Aquí lo tenemos, casi el 40% ya o 35% del mercado piensa que los próximos días, semanas, el mercado va a ser descendente, va a ser bajista, mientras que en el mercado alcista cada vez empiezan a quedar ya menos y veníamos de un ratio muy alto, casi el 50% en agosto pensaba que esto iba a seguir subiendo. Normalmente este tipo de encuestas son contrarias de sentimiento y cuando alguien espera que algo va a ir muy bien, probablemente ocurra lo contrario, y cuando hay un sentimiento demasiado pésimo, probablemente tengamos subida en los mercados, pero lo que sí nos queda claro es que, bueno, la situación en Estados Unidos, hay una calma tensa, ¿no?, porque se han perdido soportes relevantes, y ojo también en Europa, que no hemos comentado, porque algunas acciones de lujo, ¿no?, como Louis Vuitton, Hermès, han empeorado mucho y están adelantando que quizás la cosa no vaya a ir tan bien en esos sectores, al igual que el DAX, que ha perdido un soporte relevante precisamente que nos activa una figura de lateral hasta casi los 14.500 puntos en el índice alemán. Te iba a pedir, Víctor, si pudiésemos mirar también el Russell 2000. Creo que Sí. vi por ahí que activaba un hombro cabeza a hombro importante. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo ves? ¿Podría irse hasta el soporte de esa zona baja, el Russell 2000? Que de hecho, si lo vemos bien, desde 2022 apenas se ha movido. Sí, es total. Había comentado además contigo, el Russell 2000 cuando empiece a subir nos va a mostrar de manera clara que la parte más value y empresas pequeñitas empiezan a hacerlo mejor en el mercado, entra la liquidez y probablemente sea un arreón fuerte alcista para las bolsas. Algo que de momento no ha ocurrido y como tú decías, tenemos en gráfico diario un claro hombro, cabeza, hombro que se puede ver en la imagen con esta primera pata izquierda, la cabeza y el hombro derecho. Soporte en los entornos de 1820. Hemos dicho que en el Russell tenemos un gran soporte en la zona de 1642 puntos. Esa es la zona que tiene que aguantar en rango semanal. Si nos acercamos, no ha mejorado nada. Es el índice que peor lo ha hecho en Estados Unidos. Obviamente el Nasdaq sería el primer índice, el que mejor ha despuntado. Luego en el medio tendremos al S&P. Y sí que es cierto que el Russell todavía se le siguen viendo, pese a que tiene algunos brotes en el día de hoy, se le sigue viendo ciertamente el más débil. De hecho, es el que nosotros en Planeta Bolsa hemos elegido para introducir las coberturas, ¿no? Por encima de esos 2.027 puntos, entonces ahí sí que podremos empezar a pensar en que acciones quizá mucho más utilitarias, multi-utilities, quizá el sector salud vuelva a brillar fuerte y probablemente tengamos acciones de consumo tirando fuerte la economía norteamericana. Por el momento, primera resistencia a superar 1856 y le está costando bastante.
Sí, iremos vigilando ese Russell 2000. Te quería preguntar también, Víctor, por el dólar. Vemos un incremento importante en el índice dólar en los últimos días, o incluso si miramos el par dólar-euro. ¿Qué opinión tenéis desde Planeta Bolsa? ¿Creéis que puede aflojar ya o ese momentum que estamos viendo va posiblemente a seguir? Pues mira, nosotros seguimos un sistema de cobertura. Nuestros sistemas de inversión son en dólares. Por lo tanto, gente que aquí tiene euros, que tiene que tener dólares invertidos, en el caso de que el dólar se fortalezca, ¿no?, con respecto el euro se fortalezca con respecto al dólar, tenemos un problema de depreciación, ¿no?, y de pérdida de poder adquisitivo. Por eso nosotros en noviembre, el 21 de noviembre, el 18 creo que fue aproximadamente el viernes, de aquella semana, en 2022, establecimos una cobertura de divisa porque precisamente ya empezamos a ver un cambio en la tendencia mucho más bajista, ¿no?, que traía un momento en el que, bueno, llegamos a ver incluso el 0,95 por debajo del par, y sí que actualmente hemos cerrado la cobertura hace un par de semanas en el 1,07 aproximadamente. Es un beneficio de un 3, un 4% para nuestras carteras. Y aquí tenemos dos estrategias claras. Lo primero, ahora mismo aprovechar que el dólar está mucho más fuerte para buscar esa apreciación. Como digo, hemos aprovechado muy bien también la cobertura de divisa, que nos ha venido bien para minimizar, para aumentar los rendimientos o minimizarlos en las carteras. Y por otro lado, también tenemos un sistema de cobertura que mira el par del SP versus el dólar. Y en el caso en el que el dólar se aprecie demasiado, vamos a tener normalmente en estas situaciones de mercado que la mayoría de fondos y operadores que tienen que tradear o negociar precisamente con algunas commodities o con los propios bonos del Tesoro americano van a tener que cubrir y aumentar el número de colateral, ¿no?, que tienen puestos. Eso significa más dinero, todavía más dinero como mark to market. ¿Qué se traduce eso? Mayor presión para todos los fondos, para todas las casas de inversión, y eso normalmente incluso en el comercio suele traer retracción, ¿no?, incluso del PIB a nivel mundial. Por tanto, un dólar fuerte no interesa cada vez que ocurre. Nosotros plantearíamos sistema de cobertura en caso de que el dólar siga haciéndolo mal, y probablemente incluso esta semana tenemos un sistema mensual que pudiera dar paso y acceso a cortos, ¿no?, precisamente los índices, porque no lo vemos nada claro y solamente ahora mismo seríamos muy positivos por encima del 1,08, que se ha alejado bastante. Muy interesante, Víctor. Nos quedamos con este sistema también de cobertura. Es importante cuando invertimos también en Estados Unidos, pues por supuesto, tener en cuenta, si lo hacemos desde Europa, ese cambio de divisa. Víctor Galán, gracias por tus análisis, gracias por todos los comentarios, los gráficos del mercado. Víctor Galán, cofundador Planeta Bolsa, es siempre un placer tenerte. Un placer estar con vosotros y lo mismo. Un saludo a los oyentes. Y nosotros miramos al mercado antes de